Dios te bendiga de manera especial. Respondo por el nombre de Abraham Andrés Hernández. Y en este momento estaré compartiendo contigo un tema muy poderoso, muy tremendo, titulado Unas cercanías con Dios. Y en este momento tomaremos como base bíblica el segundo libro de Reyes, capítulo 2, a partir de su verso 6 hasta su verso 10. Y antes de leer, leeremos bajo la bendición de los tres grandes, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a la letra dicen así: Luego Elías le dijo: Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Les respondió Eliseo. Se fueron los dos, pero llegaron 50 hombres, los hijos de los profetas, y se pararon enfrente a lo lejos, mientras ellos dos se detenían junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las que se apartaron a uno y al otro lado, y ambos pasaron por lo seco. En cuanto pasaron, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quiera que yo haga por ti antes que sea arrebatado de tu lado. Eliseo le dijo: Te ruego que me deje una doble porción de tu espíritu. Cosas difíciles has pedido. Respondió Elías: Si me ves cuando sea separado de ti, te será concedido, pero si no, no. Amén. Jesús, vamos a darle gracias a Dios por su palabra de manera especial, para que sea Él bendiciendo nuestras vidas a través de esta exhortación. Y yo espero que esta palabra sea de edificación para tu vida de manera especial. Padre, gracias, te bendecimos en esta hora, te damos gracias, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, te damos la adoración, te damos exaltación. Permite que a través de este tema, Dios mío, en nuestra vida se desarrolle una cercanía hacia ti de manera especial. Dirige este momento, Espíritu Santo, de exaltación en el nombre de Jesús. Bendice a aquellos que escuchen esta exaltación en el nombre de Cristo. Amén. Vive Jesús. Tomamos como base esta historia muy hermosa. Cuando Elías es arrebatado o es tomado, amén, por Dios en frente de Eliseo. Y me encanta esta historia porque Eliseo es alguien que está muy cercano, estrechamente de Elías. Pero antes de Elías ser arrebatado, Dios primero hace una selección a Eliseo. Dios manda a Elías a ungir a Eliseo porque Eliseo estaba en los planes de Dios. Y es que cuando tú estás en los planes de Dios, hay una unción depositada sobre tu vida que marcará la diferencia entre los demás. El aceite, vive Jesús, que depositó Dios sobre Eliseo, era para marcar su generación o su tiempo en la generación que él pertenecía. Por eso Dios manda a ungir a Elías, vive Jesús, a Eliseo a la casa de su padre. Cuando Eliseo es tomado por Elías, Eliseo pide un momento a Elías para él despedirse de sus padres. Y esta actitud comenzó a agradarme porque Eliseo se despojó de su trabajo, de su quehacer o de lo que a él le pertenecía como persona para él sobrevivir. Era un hombre de labor, pero con tal de agradar a Dios o de
estar cerca del llamado de Dios, tuvo que abandonar sus acciones, tuvo que abandonar su trabajo para seguir hacia el propósito de Dios para su vida. Y esto comienza a impresionarme y a entusiasmarme de la vida de este hombre hacia Dios. Y es que desde un principio comienza a dejar lo que le roba el tiempo, abandonar para acercarse al llamado de Dios. Y es que hay personas que están escuchando esto, que tienen llamado, propósito y ungimiento. Hay gente que han sido ungidos, pero aún no han podido abandonar sus acciones, las cosas que ellos hacen para acercarse a Dios. Y yo he venido, vive Jesús, a traer esta historia para confrontar nuestras vidas de manera especial. Esta historia nos impulse a acercarnos al propósito de Dios. Y es que para poder ver cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, debe de haber una estrecha cercanía. Cuando hablamos de cercanía, hablamos de algo que está cerca a nosotros, algo que está a nuestro alcance, a nuestro alrededor. Vive Jesús. Y eso que está a nuestro alrededor, de una manera u otra, nos va a influenciar de manera positiva o de manera negativa. Pero la influencia de Elías sobre Eliseo le impactó de una manera positiva, porque las cosas que Dios hace en nuestras vidas es para impactarnos de manera positiva. Y es que cuando vemos el capítulo 2, ya la misión de Elías sobre la tierra en los planes de Dios había terminado. Pero Elías, vive Jesús, le dice a Eliseo, vive Jesús, que ya se quedara en el verso 6. Dice, vive Jehová y vive tu alma, vive Jesús, que nunca te dejaré. O sea, que a donde vaya iré contigo. O sea, Eliseo está expresando la cercanía, vive Jesús, que tenía con Elías. Aún Elías le instaban que no siguiera. Él dice, no, aún necesito aprender algo más de ti, vive Jesús. Aún necesito seguir pegado de ti. Vive Jesús, a donde quiera que te mueva, a iré yo contigo. A donde te meta, a donde esté, a iré yo contigo. Porque Elías, que el momento que estuvo en la tierra, era la representación de Dios. Porque la representación de Dios, porque el profeta, vive Jesús. La palabra profeta dice que un profeta, vive Jesús, es un mensajero de Dios. Y cuando usted habla en parte, vive Jesús, usted habla de parte de alguien, usted lo está representando. Y por eso, por ende, Elías es un representante de Dios. Y Eliseo no está, vive Jesús, detrás de Elías, porque Elías es el más hermoso, sino es porque tiene, vive Jesús, a Dios por dentro, porque tiene algo de Dios que él quiere conocer. Por eso los hijos de los profetas van a donde Eliseo, le dicen, a tu Señor te lo van a quitar. Pero Eliseo le dice a los hijos de los profetas, yo lo sé, vive Jesús. Lo que da a conocer es de que Eliseo, al estar cerca de Elías, aprendió a escuchar la voz de Dios. Y es que hay gente, vive Jesús, que al tener cercanía con Dios, te influyen de manera tal que tú puedes ver visiones, que tú puedes ver revelaciones, que tú puedes escuchar la voz de Dios, porque la atmósfera que ellos habitan te influencia tu vida. Y lo que yo quiero instante es que te acerque a Dios, vive Jesús. Y es que
Elías, vive Jesús, y Eliseo siguen su camino. Dice que se encuentran frente a un río. Elías toma el manto, ¡pap!, le da a las aguas. Cuando Elías le da a las aguas se abren en dos. Cuando se abren en dos, Elías y Eliseo pasan, pero Elías le dice: algo quiere que te dé Eliseo. Eliseo le dice: quiero una doble porción de tu espíritu. O sea, le está diciendo: yo no quiero material, yo quiero de Dios, lo que tú tienes de Dios, pero doble. Elías le dice cosas difíciles ha pedido. Cuando Elías le dice difícil, esto me impacta, vive Jesús. Porque Elías le dice que es difícil? Y es que Elías le dice de esta manera porque entiende que no es algo fácil, que en Dios, para obtener algunas cosas, hay que sacrificar las cosas personales. Para tú crecer en Dios, debes de morir primero para que Dios crezca. Y estas son las cosas difíciles que como humanos se nos hacen imposible a veces. Vive Jesús, alabado sea Dios, para nosotros dejar crecer a Dios en nuestra vida, porque no queremos morir a nuestro yo para que Dios crezca. Y cuando Elías le dice esto, le dice: cuando tú veas que me arrebaten, vive Jesús, o Dios me tome, te será dado, pero de lo contrario no. O sea, Elías le pone condiciones a Eliseo. Y esas condiciones, vive Jesús, le dice: si ve, y si no ve, no. Y lo que las personas debemos de entender es que las cosas en Dios obtenidas tienen sacrificio. Y es de que una cercanía con Dios nos empuja a su propósito. Y es de que una cercanía con Dios, vive Jesús, cuesta sacrificio. Y es que una cercanía con Dios nos cuesta renunciar a nuestra vida para seguir la vida de Dios. Y es que cuando Dios llama a Pedro, Dios deja a Pedro encargado de la iglesia. Juan capítulo 21, verso 16. Vive Jesús, verso 15, perdón. Dios, Jesús insta a Pedro y le dice: apacienta mis ovejas. Pero antes de Jesús darle esta palabra, Jesús lo tuvo a Pedro cerca de él, enseñándolo por 3 años y medio. Tuvo una cercanía con el Maestro. Antes de Dios entregarte cosas, primero tener una cercanía con Dios. Y es que Eliseo no tan solo experimentó escuchar la voz de Dios, sino que Eliseo vio que Elías abrió el río con el manto. Cuando Elías es arrebatado, Eliseo toma el manto y golpea las aguas, y las aguas se abren. Lo que quiere dejar dicho es que Eliseo, al estar cerca de Elías, pudo aprender a cómo dividir las aguas en dos. Y es que si Eliseo se hubiese apartado de Elías, no hubiese aprendido esto. Y de que gente que quieren ver milagros, quieren predicar, quieren exaltar, quieren profundizar en Dios, pero aún no tienen una cercanía con Dios. Dios esperándolo, vive Jesús, que se acerquen al altar, pero ellos están de lejos del altar. Y te tengo una noticia: hasta que no tengas cercanía con Dios, no podrás experimentar cosas profundas en Dios. Y es que Eliseo pudo profundizar en la unción profética que cargaba Elías, porque estaba estrechamente relacionado con él. Y es que cuando hay una cercanía, hay cosas que se manifiestan, componentes, y es vínculos que se desarrollan, cosas que te unen a él. Y lo comenzó a unir a Elías y Eliseo fue la unción que había entre ellos, fue el Espíritu
Espíritu de Dios. Y es de que lo único que nos hace vínculo a nosotros en Dios es la presencia de Dios en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Y este vínculo desarrollado entre ellos a través de la cercanía pudo permitir que Eliseo conociera al Dios que divide las aguas. Vive Jesús. Y es que Eliseo pudo experimentar esto por la cercanía. Y es que cuando tú eres cercano a alguien, hay conocimientos que te son transferidos. Vive Jesús. Y es que Elías, la palabra registra que en aquel tiempo había una escuela de profetas. O sea, los profetas se les instruía o se les enseñaba a cómo profetizar. Y vive Jesús, y Elías transmitió conocimiento a través de la cercanía a Eliseo de Dios. Y es que para obtener conocimiento de Dios hay que tener una cercanía con Él. Y no es tiempo, vive Jesús, de alejarnos de Dios, sino de desarrollar una cercanía con Dios. Y algo me impacta de Juan, vive Jesús, y es de que, como muchos dicen, Juan no hizo un milagro. Juan, vive Jesús, no paró paralítico. La Biblia no tiene un registro de esto. Pero aunque no tengo un registro de que Juan no hizo un milagro, no quiere dejar dicho que Juan no conoció a Dios, porque la palabra del Señor relata en Mateo capítulo 3, verso 6, que hablando Dios a Juan, vive Jesús, dice Juan que le dijo Dios, que tú el Espíritu descender como paloma, este es mi Hijo, dando a conocer que Juan, que no hizo un milagro, escuchaba la voz de Dios. Y es lo importante en nuestra vida, escuchar cuando Dios habla a nosotros. Nada mejor que escuchar la voz de Dios. No hay nada mejor que tener un encuentro con Jesús, con su Santo Espíritu. Yo espero, vive Jesús, que estas palabras te impacten de manera especial. Y que más que ver un video en YouTube, que más que desarrollar, vive Jesús, algo para que los hombres no vean, para impresionar, que más, vive Jesús, de buscar el favor de los hombres. Es mejor tener una cercanía con Dios. Aunque muchos quizás se vayan de tu lado, vale la pena estar cerca de Dios. Vale la pena conocer el Dios que conoció Eliseo. Vale la pena conocer un Dios de milagro. Vale la pena conocer un Dios que ama. Vale la pena, vive Jesús, conocer el Dios que nos ha marcado con propósito. Yo espero que Dios haya bendecido tu vida a través de esta palabra. Oro a Dios en esta hora para que te bendiga de manera especial y tú salgas del estancamiento en que estás, y que al acercarte a Dios desarrolle el potencial depositado en ti. Padre, gracias. Gracias, Jesús, por tu palabra soltada en esta hora. Yo oro, Dios, para que la vida que escuchen, Dios mío, este video, su vida sea transformada, Dios mío, por la cercanía a tu palabra. Padre, sacude, trastorna, impacta de manera especial. Y que tu palabra, así como vivo esa unción en Eliseo, también avive en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga de manera especial. Bye.